Según San Lucas, el Padre Nuestro fue enseñado por el Señor Jesucristo a sus discípulos por petición o a petición de uno de ellos. Lo más probable es que después de haber escuchado al Señor Jesucristo orar, este discípulo se haya visto haya tenido el deseo de pedirle que los enseñara a orar como él lo estaba haciendo. En una porción de la Biblia dice como Juan enseñó a sus discípulos. Esto lo encontramos en el capítulo 11, el versículo 1 del Evangelio de Lucas. Generalmente miramos al Señor Jesucristo retirándose o apartándose a orar a solas. Tal parece que en esta ocasión Él estaba orando en presencia de sus discípulos. Tal vez algunas de las cosas que encontramos en el Padre Nuestro fueron las cosas que Él utilizó, o los ingredientes, digámoslo así, que Él utilizó para dirigirse al Padre. Y esto es lo que haya cautivado a ese discípulo para decirle: Señor, enséñanos a orar. Probablemente algunas de las expresiones que el Señor Jesucristo usó al dirigirse al Padre fueron las que impactaron la vida de este hombre. Ahora, si hacemos una comparación entre la oración del Señor Jesucristo y las nuestras, encontramos inmediatamente marcada una enorme diferencia. En el capítulo 5, versículo 7 de la epístola de los Hebreos, dice que el Señor Jesucristo en los días de su carne, lo diría así, Él ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y llanto. Ahora, en la vida del Señor Jesucristo no existía ni un solo pecado, no había maldad en Él. Generalmente, el pecado es el que entorpece todas las facultades del hombre. Y la oración es una de las cosas que más es estorbada por el diablo. Cada vez que una persona empieza a orar o tiene la intención de orar, en ese momento ya hubo un despliegue demoníaco para impedir que la oración salga de tu boca. No digamos que llegue al cielo. Y tenemos una experiencia en la palabra de Dios por el profeta Daniel. Daniel, desde el primer día que te dispusiste tu corazón y humillarte en la presencia de tu Dios, tus palabras fueron oídas. Pero la oración no tenía la respuesta porque hubo una gran oposición en los aires. Así que cada vez que nosotros intentamos o nos ponemos a orar, hay un despliegue demoníaco en contra de nuestra oración. Pero mire la gran diferencia que existe entre Jesucristo y nosotros. A Él nada lo detenía. Él no tenía ninguna mancha dentro de su ser, no tenía ningún pecado que lo debilitara para impedirle orar. Así que cada vez que miramos al Señor Jesucristo orando, encontramos en su oración una sinceridad absoluta. Una pasión extraordinaria, un interés grande porque el Padre sea glorificado. Cuánta sinceridad debió haber en sus oraciones. Amén. Cuánta pasión. Qué súplicas tan gloriosas debió elevar el Señor Jesucristo por los pecadores. En el capítulo 17 de Juan encontramos una oración maravillosa que Él hizo por los discípulos y por aquellos que habíamos de creer en Él por la palabra de ellos. En esa oración del capítulo 17 de Juan estamos incluidos todos nosotros. Y es una oración extraordinaria, muy gloriosa, en la que Él tiene el interés de que aquellos que creamos en Él miremos su gloria al lado del Padre. Aleluya. Y luego Hebreos dice que Él vive para interceder por nosotros. Hoy en día Él vive para suplicarle al Padre por cada uno de nosotros. Así que si tomamos ese poquito que miramos en la palabra de Dios y echando a andar un poquito la imaginación de cómo debió haber sido su oración, este discípulo quedó impactado. Probablemente algunos de nosotros hubiéramos dicho exactamente lo mismo: Señor, enséñame a orar. Aleluya. ¿Sabía usted que la mayoría de las oraciones de los cristianos son a favor suyo? Que tiene un interés muy marcado por obtener de Dios aquellas cosas que necesita o que desea, y que son muy pocas las oraciones que el cristiano hace en favor de otros, y que son muy mínima la cantidad de cristianos que están interesados por los sentimientos de Dios. Cuando hacemos una petición, estamos interesados en lo que Dios tiene. Cuando buscamos su rostro, Él es el que nos interesa. Así que, ¿qué ingredientes contiene el Padre Nuestro? Vamos a ver 7 que nos muestra
el Señor Jesucristo? Número 1, el primer ingrediente es confianza. El verso 9 dice, Padre nuestro. Fue típico en la religión hebrea dirigirse a Dios como Padre. Aunque fue el Señor Jesucristo quien nos enseñó a los gentiles el valor de dirigirnos a Dios como Padre. En esta oración nos enseña muchas de las cosas tan valiosas que tiene la paternidad de Dios para con nosotros. Gracias al espíritu de adopción, la persona se puede acercar a Dios como Padre. Gracias al espíritu que nos fue dado, que nos adoptó, o el espíritu de adopción, como se le llama, es que usted y yo podemos acercarnos a Dios como Padre. Mire, nosotros tenemos una concepción a veces un poco fantasiosa de la existencia de Dios. La realidad es que cuando miramos a la luz de la palabra de Dios, Dios es sublime, es demasiado grande como para que el hombre tenga la osadía de pensar que Dios es su Padre. La Biblia nos dice de muchas maneras que los ángeles tienen un concepto muy elevado de quién es Dios en comparación de los seres humanos, y ellos reverencian a Dios de una forma tan gloriosa que se sienten pequeños. Pero a veces nosotros nos ponemos arrogantes ante la presencia de Dios. Así que considerar a Dios como Padre es una de las bendiciones más gloriosas que el hombre o que el cristiano pueda tener. Y eso fue posible gracias a la obra de Jesucristo. Gálatas 4:6 dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Somos hijos por el espíritu de adopción, está ahí con mayúscula. O sea que cuando nosotros creímos en Jesucristo, en ese momento el Señor Jesucristo o el Padre nos otorgó por medio de Jesucristo el Espíritu Santo y vino a morar en cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros, desde ese momento Él empezó a decir dentro de nosotros, papito. Abba, Padre, significa papito o papito mío. Eso quiere decir que el Espíritu Santo toma nuestra naturaleza y a través de nuestra misma naturaleza empieza a dirigirse a Dios como Padre. Y es lo que hace que usted y yo tengamos esa seguridad de que Dios es nuestro Padre. ¿No se le hace maravilloso eso? Es el Dios que creó el universo por amor de Dios. Tenemos, de acuerdo a la palabra de Dios, 3 cielos. El Uranum, aquí la atmósfera nuestra, que es la que miramos con nuestros ojos. Y luego tenemos el Mesoeuranema, la masa galáctica, donde existen millones de galaxias a una distancia enorme una de la otra, millones y millones de años luz. Y luego tenemos, después de la masa galáctica, el Mesoeuranema, el Epoeuranios, el tercer cielo, donde se encuentra la gran ciudad, la ciudad del gran rey, a los lados del norte. Está bien lejos. Él es el creador de estas cosas. Lo fantástico es que Él es el creador de lo que se ve y de lo que no se ve. Hay cosas que pertenecen a este mundo material, como muchos de los virus que existen ahora, las bacterias, que son materiales pero no se ven, y desde ahí lo hizo Dios. Pero hay aparte de eso un mundo espiritual que no se ve, y Él lo hizo todo, y a través de Jesucristo nos da la oportunidad de ser hijos de Dios. Pero a veces no disfrutamos de esa paternidad. Amén. 3 veces el Señor Jesucristo enfatizó en el Sermón del Monte la paternidad de Dios, y lo hace en plural para que entendamos que cualquier persona que se rinda a Jesucristo es hecho hijo de Dios. Mire, Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos vuestro. Mateo 5:44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Como hijos de Dios tenemos esta instrucción de parte de Dios: orar por las personas que nos persiguen.
La persecución suele darse de formas tan distintas. Hay persecuciones paternas, hay persecuciones maternas, que generalmente son las que duelen más. Cuando la mamá o el papá le dice: te prefiero un borracho a que seas cristiano. Por amor de Dios, qué ceguera tan cruel, qué frases tan despectivas. Era mejor como estabas. El hombre estaba perdido, iba camino al infierno, pero ahora que es cristiano consideran que es peor el estado en el que está. Esa es persecución. Hay persecución en la actualidad. Muchos aquí, algunos de la iglesia, están siendo amenazados de muerte por alguien sin conciencia. Esa es persecución. Otros que son perseguidos en el trabajo, que se burlan porque eres aleluya, porque eres aquello otro, y dice el Señor: ora por ellos. Porque eso es lo que caracteriza a un hijo de Dios. Porque era precisamente lo que hacía el Señor Jesucristo. Cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. Eso es lo que hace a un hijo de Dios. Amén. Dice, ¿por qué? Y luego da la razón. Porque a Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Le da su comida a los buenos y a los malos. Así que el primer ingrediente que contiene el Padre Nuestro es confianza. Tenga confianza. Él es su papá. Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y luego el segundo ingrediente que contiene el Padre Nuestro es reverencia. Verso 9: que estás en los cielos. La frase "que estás en los cielos" no muestra la lejanía de Dios de nosotros, sino que es una declaración que expresa la grandeza y santidad de Dios en contraste a la pequeñez e imperfección del hombre. Además, nos da a entender el control que Dios tiene del universo. Por lo tanto, no hay problema que sus hijos tengan que Él no pueda resolver. Amén. Padre Nuestro, confianza. Que estás en los cielos, reverencia. Y eso no muestra la lejanía de Dios con nosotros. No, al contrario, eso nos hace ver a nosotros su grandeza eso nos hace ver a nosotros su grandeza y reconocer nuestra pequeñez. Eso nos da la confianza absoluta de que así como Él está en los cielos, Él tiene el control sobre cualquier cosa que pueda venir en mi vida. No piense, por amor de Dios, nunca que Dios deja a los suyos en manos del diablo. Ningún hijo obediente es dejado en las manos del diablo. Cualquiera que padezca por su pecado, ese es el pago, así está escrito. Pero no hay una persona que sea fiel al Señor, la cual diga: la voy a poner en manos del diablo para que Él haga lo que le dé su gana. Nada más por el gusto de darle una lección. Dios no es así. Tenemos en la palabra de Dios un caso extraordinario, el caso de Job. Pero Dios tenía un propósito extra maravilloso acerca de la vida de este hombre. Quería hacerlo un vencedor y él llevarse la gloria con en aquel que había depositado su confianza. Amén. Pero Dios es cuidador de nosotros. En el capítulo 22 de Job, verso 12, dice así: ¿no está Dios en las alturas de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú: ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará Dios a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. En el Salmo 115, verso 2: ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. En el libro de Job encontramos esta experiencia entre dos hombres. Y dice: ¿no está Dios en los cielos? No, mira las estrellas, ¿cómo están? Lo lejos que están, lo encumbrado que están o lo alto que están. Y luego dice el verso 2: y dirás tú: ¿qué sabe Dios? Es como si él mismo se respondiera: ¿cómo juzgará a través de la oscuridad? Porque sí, una vez que se mete el sol y volteamos hacia arriba, en un día nublado como hoy, todo es oscuro. Y si quiere conocer la oscuridad, lo invito a mi rancho, aleluya. Nomás te metes un poquito al monte donde se acaban todas las luces y volteas hacia arriba en una noche como de tormenta, está todo oscuro.
Y dice, ¿cómo juzgará a Dios a través de la oscuridad? Y dice la Biblia en el Salmo 18 que Él puso oscuridad por cortina delante de Él. Y dice la palabra de Dios que a Él lo mismo le dan las tinieblas que la luz. Y dice la Biblia que Él puso oscuridad por escondedero suyo. Hermano mío, Dios se oculta tras esta distancia y esta oscuridad para protegernos a nosotros. ¿Le fue demasiado pesado o incomprensible? Dice la Biblia que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Es la razón por la cual Dios se oculta tras su oscuridad. Es la razón por la cual Dios no permite ser visto, porque no viviríamos ninguno de nosotros. Quedaríamos eliminados en el acto. Pero Él puede juzgar todas las cosas. Él ve perfectamente todas las cosas. No importa cuán distante parece que Él está, Él tiene el control sobre tu vida. No importa que parece que Dios te abandonó, no es cierto. Ese es el sentir de tu carne, esa es la opresión del diablo en tu vida. Dios sigue teniendo el control de todo, Él está ahí. Aleluya, porque es nuestro Padre que está en los cielos. El tercer elemento, ingrediente que contiene el Padre nuestro es la adoración. Verso 9, ya dijimos, Padre nuestro. Amén. Que es confianza, que estás en los cielos, reverencia, santificado sea tu nombre, adoración. Santificar es reconocer la cualidad divina de su santidad. Santificar es además tributarle una adoración de corazón, ponerlo en un lugar especial como objeto de suprema y absoluta reverencia. O de lo contrario, no surgirá ese sentido de culpabilidad que nos mostrará con exactitud nuestra condición delante de Dios. ¿Lo miró? Repita conmigo, santificado sea tu nombre. En esa expresión, hermano mío, usted está reconociendo su divinidad. Esa expresión ya es un sentido de adoración. Curiosamente, la Biblia dice en el libro de los Números que dice el Señor, en todo aquel que a mí se acerca me santificaré. Cuando usted empieza a santificar a Dios, usted ha colocado a Dios en un lugar de su predilección, como el objeto de su suprema adoración. Santificado sea tu nombre. La persona que realmente tiene el interés en conocerse a sí misma debe tener la necesidad de adorar a Dios. No hay otra forma en la que podamos comparar nuestra vida con la de Dios que en la adoración. El conocimiento de Dios es necesario para la adoración. Si no hay conocimiento de Dios, no hay reverencia, porque es el conocimiento de Dios, de quién es Él, de todo lo que Él ha hecho, lo que ha hecho contigo, que te lleva a tenerle reverencia. Y en el estado de reverencia caes en la adoración, y ahí en la adoración es cuando tienes esa conexión con Dios, y es cuando el hombre se da cuenta de su naturaleza. Es cuando sabe que Dios es santo y Él no lo es. Y empieza, santificado sea tu nombre. Y Dios empieza a santificarse en ti. ¿Cómo está eso? Es que Jesucristo mora en ti. Amén. Y es cuando ese momento aparece el sentido de culpabilidad en el que podemos decir, Señor, realmente tú eres santo. Yo necesito quitar esto y aquello de mi vida para que no me estorben para adorarte. Yo quiero que desaparezca este sentido de culpabilidad en mi persona, así que haré los cambios que necesito. Porque hay cristianos que dicen malas palabras, hay cristianos que fuman, hay cristianos que le pegan a su esposa, hay cristianos que ven pornografía, hay cristianos que no diezman. Le bajé el volumen para no ofender. Aleluya. Pero es en ese momento cuando surge la necesidad de hacer esos cambios. De lo contrario, no. Mira lo que dice Pedro, primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios
el Señor en vuestros corazones, aún en el pensamiento o en el pensamiento silencioso de tu corazón, puedes decir: santificado sea tu nombre. Y luego Salmo 96:9: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Salmo 29:2: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la santidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La adoración perfecta es en la hermosura de la santidad. ¿Cómo se logra esto? Ya lo dijimos: conocimiento, reverencia, santidad, culpa, separación de lo que trae la culpa. Amén. Y empieza esa comunión con Dios. La adoración no solamente es decirle frases de adoración a Dios. La adoración es una fina o muy delicada unión con Dios. La adoración perfecta no necesita de palabras, sino de presencia, la presencia de Dios. Si usted no está casado, probablemente no lo va a entender. Cuando el matrimonio realmente se ama, a veces solamente vale hasta una sola mirada para poder sentirlo todo. Amén. Es algo muy especial. Con Dios es así. Cuando logras tener esa conexión extraordinaria con Dios, muchas ocasiones no necesitas decir nada, solo necesitas permanecer. Y hay un lenguaje que se establece entre Dios y tu espíritu especial. Y no lo entiendes todo, no hay problema. Con un poco que entiendas es suficiente. Amén. Pero es en la hermosura de la santidad. El cuarto ingrediente es petición. Verso 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino es una petición para que se extienda en el corazón de los hombres el dominio invisible, divino y triunfante sobre todo mal. Venga tu reino es: yo me opongo a que el mal reine en mi corazón. Es además una petición por el establecimiento visible y eterno del gobierno de Dios en el mundo. Venga tu reino implica demasiadas cosas. Es que usted ya se hartó del gobierno de Satanás en su vida, o ya se cansó de ser usted su propio gobierno. Amén. ¿Cuántos de ustedes gobiernan su propia vida? No responda. Mucho cristiano gobierna su propia vida. En muchas de las cosas importantes somos nuestro propio gobierno. En muchas de las cosas que el que debería de tomar la decisión es Dios, la tomamos nosotros. Una cantidad elevada de pastores, a todos nos ha pasado, predicamos el mensaje, nuestro mensaje, no el mensaje de Dios, o no es el mensaje que Dios quería. No quiere decir que no esté basado en la palabra de Dios, sino que predicamos el mensaje que no fue inspirado por Dios. Hicimos un mensaje nuestro, pero no el que Dios quería que hiciéramos. Eso es muy común. Pero ¿no es verdad que muchas veces somos nuestro propio gobierno? Si ya se cansó de ser usted su propio gobierno, si ya se cansó de que el diablo gobierne en su vida, es el tiempo que le diga al Señor: venga tu reino a mi vida. Si usted ya se dio cuenta que en su casa no gobierna Jesucristo, o que el dominio está repartido entre Cristo y el diablo, ya es tiempo que le diga: Señor, venga tu reino a mi casa.
¿Acaso no estamos cansados de que el Señor no gobierne en nuestra nación? Claro que sí, yo estoy harto de eso. Siempre estamos escuchando lo mismo. Malos gobiernos, corrupción está a la luz del día. Las leyes son violadas continuamente. ¿Quién no quiere que el Señor gobierne nuestra nación? Pero ¿sabe qué? La historia sigue repitiéndose, así como le pasó a Israel, nos sigue pasando a nosotros. Dios gobernaba a Israel hasta que se le ocurrió al pueblo pedir rey, y Saúl fue la respuesta a una petición indeseable. Y la Biblia dice que Dios pone por príncipe al más bajo de los hombres, así que no podemos esperar mucho. Hágase tu voluntad. Esta petición es la disposición de rendirse en todo a la manera de Dios. Es estar sujetos a lo que Dios desea. Es la aceptación que la voluntad divina es mejor que la voluntad humana. La voluntad humana es tan sabrosa. Y solemos decir, se salió con la suya. ¿Han oído eso? ¿O nada más a mí me pasan cosas raras? Se salió con la suya. Hizo su voluntad. El clásico de las mamás, pero has de salirte con tu voluntad. Como siempre, terminaste haciendo tu voluntad. Amén. Pero somos así. Pero permitir o rogar que se haga la voluntad de Dios, a veces lo utilizamos de una manera tan irreflexiva que no nos estamos dando cuenta que al pedirle a Dios que se haga su voluntad, le estamos otorgando el derecho de pasar por encima de nosotros en todo. Aleluya. Hágase tu voluntad debe de ser una petición consciente de hombres y mujeres bien firmes en sus convicciones, que llegaron al punto en el que puedan decir, ya no quiero hacerlo a mi manera porque me he equivocado tantas veces. Pedir que se haga la voluntad de Dios es estar dispuesto a hacerlo todo a la manera de Dios, aunque duela. Yo he atendido casos, y una vez un caso muy particular, no mencionaré quién fue porque a lo mejor está aquí, aleluya, de una persona que en alguna vez le dijo al Señor con toda sinceridad, quiero que se haga tu voluntad, y de repente empezó Dios a hacer su voluntad, y esta persona estaba enfurecida. Nada me está saliendo, pretendo hacer esto y aquello y todo me sale mal, hasta que el Espíritu de Dios me iluminó y me hizo sentir que le preguntara, ¿alguna vez usted le pidió a Dios que se hiciera su voluntad? Dijo, sí, yo se lo pedí con todo mi corazón. Bueno, esta es su voluntad. Pero yo no pensé que fuera así. No, ninguno de nosotros sabemos cómo es la voluntad de Dios hasta que se llega el asunto, hasta que se vive la voluntad de Dios. Le muestro, en Romanos capítulo 12, verso 2, dice Pablo, no os conforméis a este siglo. Este siglo tiene su forma de vida, sus demandas de vida. Amén. Y ¿sabe qué? Armonizan muy bien con nuestra voluntad, no con la voluntad de Dios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le repito, este siglo, todo lo que se mueve en este siglo, la forma de cómo podemos adquirir las cosas o hacer las cosas o conducirnos en esta vida, armoniza perfectamente con nuestra voluntad, encajan perfectamente, pero no con la de Dios. Entonces, para poder entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, necesitamos ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. El entendimiento no se abre a menos que conozcas la palabra de Dios. Cuando miramos en la Biblia de hombres que lucharon contra su propia voluntad, permitiéndole a Dios que hiciera la suya, encontramos que el resultado para ellos fue bueno y que les dolió lo mismo que a usted y a mí.
que tuvieron que decirle no a muchas cosas de aquel siglo. Lo mismo pasa para nosotros. Las cosas que querramos obtener o hacer durante este siglo van a armonizar con nuestra voluntad, pero no con la de Dios. Así que si queremos conocer la voluntad de Dios, cómo es la voluntad de Dios, tenemos que sufrir una transformación por medio de nuestro entendimiento, para que podamos decir realmente la voluntad de Dios es agradable. Pero generalmente el cristiano centra su atención en las cosas que él quiere lograr, no a la manera de Dios. Cristo dijo en Getsemaní, Lucas 22:42, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una petición de alguien tan fuerte, tan sólido, tan maduro en lo que pretendía para Dios. Quinto elemento, dependencia. Verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan se refiere al sustento material, y eso nos enseña que aún en eso dependemos de Dios, sin importar que tengas que trabajar para obtenerlo, porque Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Dice el capítulo 9 de 2 de Corintios, verso 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Si usted se va atrás 4 versículos atrás, se dará cuenta que la Biblia dice que el que siembra escasamente segará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. El Señor está hablando ahí acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Pero en este versículo 10, el Señor nos está diciendo que Él da semilla al que siembra. O sea que para obtener el pan de cada día hay que trabajar. Amén. Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Este es un asunto de trabajo. No podemos decir, Padre, el pan nuestro de cada día dámelo hoy, y quedarse acostado en la cama. El pan nunca llegará. Hay que salir a trabajar. Pero Él es el que da la semilla para que la siembres. Amén. No puedes comerte la semilla. La semilla se come cuando te quedas acostadote en la cama. Pero qué bonito es el fruto de cada día. Sales a trabajar y tuviste la paga por tu día. ¿No es verdad? Y luego viene el tiempo en el que puedes disfrutar de aquello, semilla que tú sembraste. Es lo que nos está diciendo aquí, aunque en el contexto a esto habla acerca de la ofrenda en la iglesia. Pero para obtener el pan de cada día hay que trabajar. Pero no podemos ignorar que es Dios mismo quien da el trabajo y quien da la cosecha. Él es quien da la semilla y Él es quien da la cosecha. Pero el hombre es el que siembra. Dios no lo hará por ti. El pan nuestro. Qué interesante que no dice mío, sino nuestro. Es porque el cristiano pertenece a una comunidad de amor en la que debe compartir con el necesitado lo que tiene. La instrucción es pedir en plural, o sea, para todos. Observe, Padre nuestro, el pan nuestro, dánoslo hoy, perdónanos, no nos metas en tentación, líbranos del mal. A ver si me captó la idea. Es en plural. Si usted quiere seguir la instrucción del Señor Jesucristo para orar, no diga, Padre mío, dame el pan de cada día, porque esa no es la instrucción. La instrucción es, danos el pan de cada día. Usted y yo pertenecemos a un cuerpo universal cristiano. La iglesia de Jesucristo está en toda la tierra. Así que cada vez que usted ora, Padre nuestro que estás en los cielos, ora junto con toda la congregación en el mundo entero. Cada vez que pide ser librado del maligno, ora por sus hermanos en el mundo entero. Cada vez que pide el pan de cada día, dánoslo hoy, ora por toda la iglesia de Jesucristo o unida con ella. Eso es fantástico. Pertenecemos a una comunidad de amor y la instrucción es muy clara. Amén.
de cada día, dánoslo hoy. Esto nos enseña que la dependencia en Dios debe ser diaria. Dios disciplinó a Israel en el desierto, dándoles una ración de comida para cada día. Éxodo capítulo 16, particularmente el verso 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. La Biblia dice que Dios le dio a comer pan de nobles. Debe haber sido bien bonito. Cada mañana temprano descendía el maná. Era como semillas de culantro, dice la Biblia. Y su sabor como a hojas de bedelio. ¿Quién sabe qué será el bedelio? No lo he investigado. Para la próxima se lo traigo. Pero descendía cada mañana. Y cada mañana el pueblo necesitaba salir a recogerlo temprano. Porque cuando el sol calentaba, se derretía. Eso se llama responsabilidad. Amén. Eso se llama disciplina. Había una hora en que el maná caía, y había una hora en que el pueblo tenía que recogerlo. La instrucción es: no guardes para mañana, porque creará gusanos. Y los que lo hicieron, creó gusanos y fueron amonestados. Porque Dios lo que quería era disciplinar a su pueblo. No pretendía, después de haberlos sacado de la esclavitud, que fuesen un pueblo perezoso. Así nosotros necesitamos cada día, no importa que tu refrigerador esté bien lleno y tengas en abundancia, debes pedir el pan de cada día. Porque al pedir el pan de cada día, estás pidiendo por aquellos que no tienen. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te damos alabanza. 6. Confesión. Verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Los pecados son deudas ante Dios que no podemos pagar, y que solo con el perdón se paga la deuda. Así que si no hay confesión de arrepentimiento, la deuda sigue ahí. Esta petición debe ser diaria, porque cada día existe la necesidad de limpieza interna por causa de mi conciencia y mi relación con Dios. Mi conciencia demanda cada día tranquilidad, y mi relación con Dios demanda cada día perdón. ¿Por qué razón? Isaías 59 dice que hemos levantado el muro de separación por causa de nuestras iniquidades, de tal forma que Dios voltea su rostro para no escuchar. Así que todos los días tenemos la necesidad de pedir perdón. ¿Por qué razón? Usted puede decir: yo no he cometido ningún pecado, no le he hecho mal a nadie. Mire, hermano mío, desde el momento en que usted no ora por los alimentos, ya cometió pecado. Desde el momento en que usted se levanta por la mañana y no dice: gracias, Señor, por un nuevo día, usted ya cometió el pecado de omisión. Si al terminar el día no se acuesta agradecido, ya cometió el pecado de omisión. Si usted no le dio la gloria a Dios por nada el día de hoy, ya cometió pecado de omisión. Dice la Biblia que no hay hombre que no peque, ni siquiera uno. Así que es por motivos de conciencia y de nuestra relación con Dios que necesitamos decir: perdónanos. Amén. Mateo 18:26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movida a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Es muy simple. Solo hay que pedir perdón de corazón y la deuda quedará saldada. Amén. Y 7. Protección, las 7 cualidades, los 7 elementos. Protección. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Verso 13. No nos metas en tentación. Dios no tienta a nadie. Así está escrito. Por lo tanto, la petición correcta es: no permitas que caigamos en tentación. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esa es la justicia divina, la justicia de Dios. Si yo no puedo ser tentado por el mal, yo no tentaré a nadie. Probablemente la traducción esté un poquito mal de acuerdo al original. Es: no permitas que caigamos en la tentación, porque Dios no te meterá a ti en la tentación. Él sabe, Él conoce nuestras debilidades. Así que Él no querrá probarte a ti cuál es tu debilidad, porque tú la conoces perfectamente. Y si yo no soy tocado por el mal, dirá el Señor, no permitiré que los míos sean tocados por el mal. Santiago lo dice: Dios no tienta a nadie. Amén.
líbranos del mal. También es correcto traducir líbranos del malo, del maligno o líbranos de Satanás. Esta es una petición de ser protegidos del diablo y todo su ejército. Todo el mal que conocemos en este mundo es el despliegue del poder satánico perfectamente organizado en contra de nosotros. Efesios capítulo 6, verso 12. En el libro de Daniel encontramos a Daniel teniendo una visión del trono de Dios. Y él dice, y yo vi que millares de millares le asistían y millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Miles y miles le servían al Señor y millones de millones estaban ahí alrededor del trono. De esta cantidad innumerable de ángeles, falta la tercera parte de ellos. Apocalipsis capítulo 12, que el gran dragón los arrastró con su cola. Entre ellos están los principados, Efesios 6, 12, potestades, gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Nos superan en número, nos superan en inteligencia, nos superan en sagacidad, nos superan en maldad. Aleluya. Ellos trabajan en contra suya. Cada vez que usted se pone a orar, depende de cómo sea su oración, de cómo sea su oración, de cómo cómo sea su crecimiento en la oración. El diablo enviará a usted una hueste espiritual a que lo detenga, un gobernador de las tinieblas, un principado o una potestad. Depende de su oración, vendrá la oposición para que usted deje de orar. Pero aquí tenemos de parte del Señor Jesucristo una instrucción extraordinaria. Concluyo con esto. La oración perfecta es completamente espiritual y no se puede lograr sin la ayuda de Dios. Cristo nos dejó el Padre nuestro como un modelo a seguir, y Dios el Padre nos dejó su Espíritu para ayudarnos. Romanos capítulo 8, verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En el momento que usted se acerca a orar a Dios, en ese momento Dios ya empezó a escudriñar su corazón. Ahora, dice el Señor que nosotros tenemos una debilidad. Pueden ser muchas. Él menciona una por mencionar la debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Recuerde que la Biblia no contiene exageraciones, contiene verdades. No lo sabemos. Lo cual quiere decir que generalmente cuando oramos estamos en pos de lo que nosotros deseamos o necesitamos. Cuando la Biblia nos dice que debemos pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nuestra oración sea escuchada o tenga respuesta. Le daré un ejemplo. Por ejemplo, un hombre se acerca a buscar a Dios. Y él llega y se hinca delante de Dios en el nombre de Jesucristo. Pide audiencia ante el Padre. Padre, me acerco a ti en el nombre de Jesús. Por favor, te ruego que me escuches. Quiero que me concedas casarme con Soledad. Yo amo a Soledad, pero tú ves cómo ella no me quiere, Señor. Y el Padre ya está escudriñando al enamorado de Soledad. Y el Espíritu Santo dentro de este hombre está gimiendo, intercediendo por él al Padre, porque el Espíritu Santo conoce al Padre. Él sabe lo que el Padre quiere. Él conoce lo que el Padre desea. Mire, se lo voy a leer otra vez para no confundirlo. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. No sabemos pedir, porque dice enseguida en Romanos que el Espíritu de Dios sabe cuál es la intención del Padre. Él sabe cuál es lo que el Padre desea con ese hombre. Entonces el hombre que está pidiendo por que le respondan la oración de Soledad, Dios sabe que ahí dentro del corazón, digámosle, de José, están las palabras que serán escuchadas por Pedro, que se está perdiendo. Es muy amigo de José, pero José quiere a Soledad, al carro, el vestido,
los zapatos, aleluya, la playera, esto o aquello, y el Espíritu Santo está por dentro gimiendo: Padre, no le tomes en cuenta esa oración. Padre, yo sé que en su corazón Él ama a Pedro y estaría encantado que Pedro se arrepintiera, pero no lo sabe, tiene esa debilidad por soledad. ¿Me explico? Y gracias a Dios porque intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si le entendiésemos, probablemente le diríamos: ¿te puedes callar un momento? Estoy orando por soledad. Cuando Pedro se está perdiendo. Fue un ejemplo nada más, bastante rudo. Pero ¿no es acaso que nos conviene a nosotros orar bajo la dirección del Espíritu Santo? Porque Él sabe perfectamente cuál es la oración que el Padre le dirá que sí. El Espíritu Santo sabe cuál es la oración a la que el Padre le dirá: sí, te lo concedo. Si fuese por necesidades muy apremiantes, Dios es un Padre muy responsable. Pero ¿sabe qué? Necesitamos hacer su voluntad. ¿Cuántas cosas lograríamos nosotros si orásemos bajo la dirección del Espíritu Santo y no dirigidos por nuestros deseos? Póngase de pie.